Muy buenas tardes, estimados oyentes de Economía y Revolución. Hoy hablaremos de la Revolución Nacional del 1952 y cómo esto afectó a Bolivia. Cómo literalmente decidimos reiniciar todo para poder crear algo mejor. O al menos esa era la intención. Se supuso que se dijo los recursos naturales son del pueblo y para el pueblo. Ahora sabemos que no es tan así. Estuvieron involucrados diversos grupos, mineros, políticos y demás. ¿Quieres saber más? Quédate y seguiremos avanzando. Para entender el estallido de 1952 hay que proceder un poco. Bolivia en décadas previas había sufrido un montón de transformaciones. Hemos vivido la guerra del Chaco, la guerra del Acre, hemos vivido la guerra del Pacífico, que si bien fue a finales del siglo XIX, también influye demasiado a la hora de, tomar las decisiones de la Revolución Nacional. Existía un ambiente muy caldeado. Estaban las personas pensando que realmente no podían haber otras opciones. Las personas querían ser dueños de la tierra en la que ellos trabajaban, que en general era propiedad de alguien con mucho poder adquisitivo, con demasiado poder adquisitivo, que tenía uno o más campos. Como sabemos, incluso ahora, Bolivia es un país altamente agrario. Dependemos de nuestras exportaciones agronómicas, de agricultura. ¿Qué significa eso? Que realmente toda la economía se movía desde el campo. Y pasaba lo mismo en las minas, pasaba lo mismo en la mayoría de los sectores que requerían ya sea animales, ya sea tierras, ya sea algún proceso de mano de obra, pero mano de obra directa. El ambiente en general estaba muy tenso por la guerra del Chaco. Sabemos que cuando terminó la guerra del Chaco nosotros perdimos parte del país, pero mucha gente había ido a luchar, y mucha gente había ido a luchar y había vuelto sin nada, entre ellos grupos indígenas, mientras que los que se habían quedado, en su mayoría gente muy privilegiada, tenían más de lo que tenían antes de la guerra, como usualmente suele pasar en la mayoría de los procesos bélicos y conflictivos del mundo. Es por eso que nace un partido que se plantea como una solución, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, conformado por Víctor Paz Estenssoro y Hernán Silos Suazo. Ambos llegarían al poder mucho después. Se suponía que prometían justicia social, que prometían todo lo que, bueno, se promete desde los inicios de Bolivia, que es libertad y desarrollo. Sin embargo, estaban hablando sobre control sobre los recursos del Estado. ¿Qué es esto? Que el sector privado yo no podría meter tanto la mano como nacía, pero también son modelos bastante izquierdistas. Estamos hablando que si bien el MNR no era un partido como tal de izquierda, sí que tenía influencias muy fuertes marxistas. Y eso hace que llevemos hacia otro lado la situación. Los mineros, los campesinos y tal estaban embelesados con las promesas del MNR y, bueno, los apoyaban claramente. Sin embargo, como bien sabemos, hasta esa fecha el voto no era universal. Los que tenían que votar eran realmente de la clase alta. Habían varias formas y varias leyes que estipulaban quién podía votar. Se estimaba que tenían que tener un ingreso anual de 200 bolivianos, que al tipo de cambio oficial serían como unos 20.000, 30.000 bolivianos. Tendría que ser hombre y tendría que haber nacido tanto en cierto entorno social, un entorno social que realmente reflejaba entre el 15 al 20% de la población boliviana. Ahora, ¿qué hacemos? En abril de 1952, tras bueno, no miles de días, 3 días exactamente de combates en la ciudad de La Paz, como siempre La Paz es centro en general de la mayoría de problemáticas sociales, entonces es lo que tiene a ser sede de gobierno, el MNR toma el poder. El viejo ejército se disuelve, se ponen nuevas filas y de hecho ahí inicia algo que posteriormente afectaría también, pero antes las personas que venían de casas indígenas o de personas mestizas, si lo quieres decir así, no tenían el derecho de ser oficiales del ejército. A lo mucho llegaban al rango de sargentos, ya sea por las trabas internas, ya sea por las mismas condiciones. Era bastante caro ser oficial, siempre ha sido muy caro ser oficial. Toda la gente que está en el ejército y que estudia sabe que realmente pagas más en ser militar que en muchas otras carreras en las mejores universidades privadas.
El 31 de octubre de 1952, el gobierno anunció lo que se convertiría en el corazón de la Revolución Nacional, que es la nacionalización de las minas de estaño. Las empresas de los varones del estaño, como son Patiño, Hochschild y Aramayo, fueron expropiadas. Lo mismo que pasó más tarde, mucho más tarde, con el presidente Evo Morales y nuestros recursos hidrocarburíficos. Eso planteó un punto de quiebre. Planteamos realmente un cambio en el paradigma, un cambio latino en general, que no, personalmente no apoyo por la corriente que sigo, pero es el nacionalizar. Si bien le quitas poder al sector privado y lo haces todo un poco más justo, en realidad lo que estás haciendo es poner al Estado de administrador. Y la historia nos ha enseñado que el Estado, cualquier Estado, es un pésimo administrador, porque no va a buscar la eficiencia sino la eficacia. Hay que entender estos dos conceptos. La eficiencia es llegar al resultado con los menores recursos posibles, en el menor tiempo posible y haciendo todo lo mejor posible, o sea, sin dañar el medio ambiente, sin dañar esto y el otro. La eficacia es llegar, llegas, no importa cómo, tienes que llegar. Pero en ese proceso puedes gastar más recursos de los que necesitas. Vamos a poner, por ejemplo, un simple ejemplo, valga la redundancia. Eh, digamos que quieres comprar manzanas y puedes ir al mercado con una bicicleta porque está a 10 minutos de tu casa, no vas a gastar combustible y puedes comprar las manzanas de la señora que las vende al inicio del mercado, que además son más baratas. Pero esa es la forma eficiente. Has comprado las manzanas que son más baratas, has gastado nada en transporte porque te has movido tú, digamos. Entonces, en la bicicleta, entonces todo bien. O puedes hacer lo siguiente. Puedes ir y dar toda la vuelta por la ciudad en auto porque sí. Ahí ya has gastado el combustible del auto. Y no vas a ir a la primera, señora. Te vas a ir al final del mercado donde las manzanas son más caras. Y vas a comprar menos manzanas porque tienes un presupuesto limitado. Eso es justamente la eficiencia. Bueno, sigamos. Esto pasó a manos de la Corporación Minera de Bolivia, la Conmibol, que más tarde se va a transformar. De hecho, sigue existiendo, pero la Corporación Minera de Bolivia empezó a controlar todas las minas de estaño. En anteriores ocasiones en TikTok hemos hablado de que se pasó de un paradigma en que la plata era la principal exportación de Bolivia y obviamente los productos agrícolas, que es lo que se hablaba, a que fue el estaño. Entonces, realmente ahora había el poder y el control sobre el estaño. En teoría, el Estado se convierte en el gran motor productivo, se convierte en el control, se convierte en todo lo eficiente. Pero en la práctica, heredas deudas, equipos obsoletos y, bueno, una productividad creciente. Si ustedes van a las minas de estaño hoy en día, que están en Oruro y en Potosí, se puede observar sin ningún problema que ellas están en un estado deplorable. La mayoría tienen las mismas máquinas que se tenían en 1972. De hecho, hay muchos videos que se pueden encontrar en YouTube y en otras redes en los que ustedes van a ver que realmente no hay mucho que hacer, digamos. Ahora, hay que entenderlo en el contexto. Según la CEPAL de 1955, la minería representa más del 50% de las exportaciones de Bolivia. Eso es lo que les explicaba. Vivíamos de minería y de productos agrícolas. Hemos sido siempre país de materia prima. Por eso tenemos que industrializarnos. Y no con falsas promesas, una industrialización de verdad. Controlar ese sector significaba controlar el país. Sin embargo, el nuevo Estado carecía de experiencia empresarial. La Comibol se convirtió pronto en un símbolo de orgullo y frustración que en realidad lo que hace es ser un gigante de pies de plomo administrativo. ¿Qué estás haciendo? Estás cambiando todo, estás moviendo todo porque según tú es lo mejor, pero realmente no es lo mejor. Todos sabemos que no es lo mejor. Y estás haciendo lo mismo que hacía el sector privado, pero esta vez pagando menos, controlando más y produciendo menos. Un economista en 1956 del Fondo Monetario Internacional escribió con su tono claramente británico: Bolivia es el único país donde el subsuelo pertenece al pueblo, pero el presupuesto pertenece al caos. Y no le faltaba razón. Los ingresos mineros se desplomaron totalmente. Realmente perdimos más del 15% de nuestros ingresos mineros. Y el déficit fiscal se volvió una enfermedad crónica, enfermedad que seguimos arrastrando hasta ahora.
Si ustedes ven los datos, se puede ver que tanto en esa época como ahora, Bolivia siempre ha tenido un déficit fiscal enorme. Si bien hay periodos en los que ha habido superávit, el Estado está acostumbrado a gastar mucho más de lo que genera, endeudándose y por ende aumentando las problemáticas, la inflación y todo lo demás. Cuando analizamos una crisis y analizamos lo que viene, nunca empieza 10, 20 o 15 años antes. Empieza por lo general 50 o 60 años antes, que son efectos que se van repercutiendo en el futuro. El otro pilar de la revolución fue la reforma agraria del 53. Se abrió el pongueaje, esa forma de servidumbre que mantenían las comunidades indígenas trabajando gratis en haciendas de los terratenientes. El gobierno distribuyó más de 6 millones de hectáreas a campesinos, según cifras del Ministerio de Asuntos Campesinos, el que hoy en día se llama Ministerio de Tierras y Agua. Y lo hemos cambiado también al Ministerio de Culturas. Hemos añadido un ministerio. Aquí viene la famosa frase de la tierra es de quien la trabaja. Básicamente decía que si tú como indígena, como campesino, habías trabajado toda la vida en una tierra en la que nunca habías visto al patrón, habías puesto todos tus esfuerzos, eras de hecho partícipe a generar una parte de esa tierra. Sí, exactamente, se le ha quitado parte al capital. Ahora, no está bien polarizarse en ninguno de los lados, pero quitar la propiedad privada es realmente una decisión nociva, porque muchas de esas empresas pasaron a manos de personas que claramente no tenían la capacidad de administrar. Es muy simple. Pongámoslo así. Imagínate que el público de este podcast claramente va a estar entre los 15 a los 40 años. Entonces, imagínense que en sus épocas de colegio, si es que están ahora, sus papás les dan constantemente una mesada de 50 bolivianos. Perfecto. Están acostumbrados a administrar la mesada de 50 bolivianos. Ahora, que se les dé el sueldo de sus papás de forma inmediata, no van a saber qué hacer, no van a poder pagar las cuentas de la casa, no van a poder pagar todas esas cosas. O tal vez sí, tal vez puedan administrar mejor, pero eso es en un tiempo. Entonces, al corto plazo y al mediano plazo, realmente los resultados fueron nocivos. Se hizo justicia social, eso es cierto, pero ¿saben qué pasó? Pues con un ligero costo del PIB per cápita. Y el PIB en general, total. Sí, teníamos justicia social, siempre hemos tenido, bueno, no siempre hemos tenido justicia social. Realmente es bueno que las personas tengan tierra, es bueno que las personas no trabajen por nada. Pero también es bueno saber qué hace el capital y es bueno saber qué industrias tomar. Ahora, ¿qué pasó? Hubo una inflación y hubo una crisis. Sí, esa es la eterna disyuntiva de Bolivia. Hay una inflación y hay crisis. Toda la revolución necesita un combustible, necesita algo que la prenda realmente. Y el de este fue la emisión monetaria. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los gobiernos cuando ya no saben cómo pagar sus deudas? Imprimir dinero. Y eso se hace en todo el mundo. Realmente eso causó de las peores crisis, que seguramente las vamos a hablar más adelante, pero crisis como la República de Weimar, como crisis como la hiperinflación de Bolivia, que de hecho es la tercera histórica más grande, crisis como las del gobierno de Zimbabue. Cuando un gobierno ya no puede pagar su deuda, empieza a imprimir dinero para pagar su deuda, pero esta impresión de dinero le genera más deuda, lo que genera más inflación. ¿Por qué? Porque ya hay más cambio monetario corriendo en el mercado. El gasto público se dispara horriblemente. Con las nacionalizaciones, los subsidios y todas las políticas socialistas, realmente no había dinero suficiente para pagar esto. Se aumentó el salario en un 300%. Un 300%. Empresas privadas y empresas públicas no tenían la capacidad de pagar eso. O tal vez sí lo tenían algunas. Pero ahí has sofocado totalmente el emprendimiento. Has sofocado totalmente a las clases media, media baja y media alta. Y también has causado un daño muy grande a la clase alta productiva. Entonces, realmente es una decisión bastante cuestionable. Entonces, ¿qué pasa? Una hiperinflación que superó el 12.000% anual entre 1953 y 1956. Que esto es una memoria del Banco Central de Bolivia. No es la peor hiperinflación que hemos tenido. De hecho, la peor hiperinflación es la de la UDP, la crisis de la UDP, en los 80. Pero sí, 12.000%.
Básicamente significa que un billete emitido en enero servía para encender la estufa en diciembre. El caos inflacionario llevó al gobierno a aceptar un plan de estabilización impulsado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que hace el FMI? Le dice, ya, yo te presto platita, yo ayudo a que realmente revivas, pero necesito que tú realmente hagas algo. Así que te voy a dar estas instrucciones, tú las tienes que seguir al pie de la letra y la vas a lograr. Entonces, ¿quién hizo esto? Fue Walter Guevara Arce. En ese tiempo él era el ministro de Economía. Realmente hubo un ajuste muy duro, congelamientos salariales, reducción del gasto, apertura de la cooperación internacional, todas las cosas que el MNR se negaba a aceptar, pero que realmente necesitaban. Y aunque fue un plan impopular, marcó el tránsito de un nacionalismo radical a un modelo más pragmático, un modelo más mixto, un modelo que realmente dejó de ser fanatismo ideológico y volvió a ser más real. Ahora, el MNR quiso que el Estado también fuera un empresario, obviamente. Quería controlar al Estado, eso es lo que estábamos hablando. Entonces se crean empresas estatales de todo, de transporte, de limpieza, de energía, de absolutamente todo, banca, industria ligera, todo, todo. ¿Por qué? Porque necesitabas tener ese super control, necesitabas ser que el Estado es el mejor administrador. No es así, ya lo sabemos. Sabemos todo, todos los ejemplos que hay a lo largo de la historia. ¿Y por qué el Estado no es un buen administrador? Por lo que hablábamos de la eficiencia y de la eficacia, y porque además, al tener los recursos de un país, usualmente se suelen pagar las deudas que se generan en las mismas empresas. Se empiezan a pagar los déficits y se convierte en un ciclo crónico, se convierte en un ciclo realmente inaceptable. ¿Por qué? Porque las deudas empiezan a ser altísimas, las deudas empiezan a ser impagables. ¿Y qué haces? Sigues subvencionando, sacando de la empresa que sí genera, sacando de los sectores que sí generan. Entonces, usualmente de impuestos, aumentando la inflación, aumentando la crisis y aumentando básicamente todo lo que se puede aumentar. Menos lo bueno, claro está. Pero, ¿saben qué fue lo triste? Que la realidad es menos heroica. Hubo burocracia, hubo creciente corrupción, hubo todo. La CEPAL en 1963 advertía que la economía boliviana se había vuelto altamente dependiente de la ayuda externa. ¿Cómo estamos en camino a hacerlo ahora? Vivimos y dependemos de los préstamos internacionales. Eso es altamente nocivo. ¿Por qué es nocivo? Porque realmente no podemos generar, es como si vivieras un estilo de vida fantoche. Todos hemos debido ver a lo largo de nuestra existencia anuncios de personas que dicen ser millonarios en TikTok, en YouTube, en varias redes sociales. Y claramente no lo son. Es más, hay este trend que se hizo muy popular sobre ojitos mentirosos. En uno de ellos, por ejemplo, uno de los, bueno, de un TikToker colombiano, realmente no recuerdo el nombre, justamente mostraba eso, de supuestamente un super magnate, empresario, influencer, que vivía en la re casa y conocía los re autos y tal, pero realmente no tenía el poder para pagar ese estilo de vida. Todo lo que tenía era crédito, todo lo que hacía era crédito. ¿Y cómo hacía? Refinanciaba y refinanciaba y refinanciaba. Le pagaban $10,000 de una producción y ¿qué hacía con eso? Decir, uy, tengo un capital de $10,000, me voy a sacar 5 créditos de $50,000 poniendo mi aval mis $10,000. Y eso es lo que pasa con los países. No estás creciendo de verdad. Lo que estás haciendo en realidad es depender de la ayuda externa. Ahora, eh, sí hubieron avances, obviamente. ¿Qué pasó? Se expandió la educación pública. En esos tiempos realmente no existían escuelitas comunitarias. Si existían eran un banco, un profesor para las 13 materias. Bueno, en esos tiempos eran 7 obligatorias. Y ya. Y el banco era opcional. Usualmente te sentabas en el piso y tal. No había con qué escribir, no había una forma óptima de enseñanza. El índice de analfabetización era muy alto. Entonces el MNR sí ayudó a que hubiera más analfabetización, mejoró que todo, ayuda a que todo mejorara. Igual se obviamente expandió el voto universal, se permitió que toda la gente tuviera el derecho a elegir. Esto en sí no está mal, pero igual fue un error garrafal del MNR. ¿Por qué? La educación sigue siendo altamente deficiente.
Y antes de poder darle a todos el derecho de votar, o lo puedes hacer, tienes que priorizar la educación, mientras se priorizaban otras cosas. El gasto público en Bolivia siempre fue alto, muy, muy alto. Y si bien el MNR ayudó en muchas cosas, es lo que les decía, hay muchas plantas, muchos equipos que siguen datando de esa época. De hecho, hay muchas escuelas en el campo que incluso bajo las gestiones de hoy en día, que decimos que fue un gobierno, que mucha gente dice que el gobierno del movimiento al socialismo fue un gobierno que ayudó, que hizo mucho, esto no es verdad del todo. Muchas escuelas en pueblos y comunidades alejadas siguen recibiendo y teniendo material de 1960. Entonces, realmente es como que nunca hubo una inversión real en educación y eso es a lo largo de la historia. Y es importante que aprendamos esto para que nadie nos venga a decir antes no pasaba o antes sí pasaba y nosotros lo hemos mejorado o cosas así. La historia y más saber sobre economía es esencial para entender las cosas. Ahora, ¿qué pasó? Desde la perspectiva contemporánea tenemos dos autores, Harold Klein y Luis Antezana Ergueta. Ellos nos dicen que la Revolución del 52 fue el punto de inflexión más profundo del siglo XX boliviano, porque marcó el paso de una economía oligárquica y dependiente a una sociedad más participativa, aunque económicamente frágil. ¿Qué quieren decir con esto? Nos quiere decir que sí, ok, nos has ayudado, hemos cambiado todo, y sí, es muy importante porque Bolivia cambió, Bolivia mejoró, pero esto también trae sus cosas malas, como las hemos ido viendo. El Banco Mundial y la CEPAL señalan que las bases institucionales de este periodo, educación, sindicalismo, ciudadanía, campesina y todo lo demás, fueron lo que permitieron décadas después el surgimiento del Estado plurinacional de Bolivia, estado en el que sí, estamos hoy día. Sí, estos sentaron las bases. Si se les hace conocido la nacionalización, si se les hace conocido todas las cosas que acabamos de hablar, entonces es porque las están viviendo ahora, porque las han vivido durante 14 años de un gobierno socialista. Y también vamos a vivir los problemas que hubieron en ese tiempo. Dios quiera que no con una inflación del 12.000%. En resumen, el país ganó ciudadanía, pero perdimos estabilidad monetaria, estabilidad jurídica, estabilidad y, bueno, todas las formas de estabilidad posible, digamos. Perdimos ahorros, perdimos reservas internacionales y se aprendió una valiosa lección. La justicia social sin gestión económica es una ecuación con déficit estructural. Así que la próxima vez que alguien mencione la Revolución del 52, no la imaginen solo como una revuelta heroica de mineros y campesinos que están dando toda la cosa a Bolivia. No, es una compleja ingeniería económica, donde el idealismo abarca contra la contabilidad. Es Bolivia quien se atreve a soñar en grande. De hecho, Bolivia fue una de las precursoras en cuanto a la revolución agraria y en cuanto a las reformas que hubieron para el voto universal en Latinoamérica, para el voto de la tierra es de todos y todo eso. Sin embargo, todas estas medidas, al ser de corrientes de izquierda, no son efectivas económicamente. Ahora, muchos de sus errores se repiten en el siglo XXI, eso es cierto, y lo hace su legado, la convicción de que el país pertenece a quienes lo trabajan. Esto es erróneo y siempre va a ser erróneo. ¿Saben por qué? Porque el país no le pertenece a quienes trabajan, nunca ha sido así. El país le pertenece a los que ponen capital y lo compran. Y no me pueden dar y decir que eso no es verdad. Todos en algún momento buscan tener negocios, buscan tener una estabilidad y una independencia financiera, no depender de un salario. ¿Qué significa esto? Que no te pueden regalar las cosas. Hay que dar un solo ejemplo. ¿Por qué es importante y por qué es valioso el dinero? Porque lo tienes que ganar y porque le damos un valor social. ¿Por qué es importante y por qué es valioso, por ejemplo, comprarte un auto? Porque lo tienes, o sea, es complicado conseguirlo, o no tan complicado para algunas personas, más complicado para otras, pero no es como que te regalan autos en la calle. Ahora, si te regalaran autos de gama alta, vamos a poner un Mercedes-Benz, vamos a poner un, no sé, uno no de tan gama alta, un Porsche, te lo regalan en la calle todos los tiempos, todo el rato, eh, vamos a perder ese valor de marca, vamos a perder ese valor en general de todas las cosas. Por eso es importante distinguir que la tierra no es de quien la trabaja, es de quien es dueña, de quien ha movido y ha producido todas las cosas.
Todos los negocios han nacido de un mismo punto, por ejemplo. Y es lo que pasa, digamos. Todos los negocios nacen con la persona trabajando, con quien lo funda trabajando, desde las pequeñas tiendas que se convierten en supermercados hasta las cosas que llegan a ser pequeña y mediana empresa. Si bien pueden ser empresas familiares, nacen cuando alguien empieza a trabajar por ellas. De ahí se vuelve más fácil contratar personas y reducir el trabajo, pero no por eso le puedes quitar a esa persona porque en su momento produjo. Y además, esa persona se asegura de que todas las ganancias fluctúen y le lleguen. Es el control. Es una medida tal vez un poco injusta, sí, pero ¿qué pasa con estos sistemas? El mejor sistema para generar riqueza en el mundo es probadamente el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque te permite a todos participar en un mercado activo, ahorrar, crear empresa y competir. Si bien la competencia no es perfecta, claramente si yo abro ahorita mi empresa de computadoras no voy a competir contra gigantes como Dell, como HP, como Asus, como la misma Apple con sus MacBook. No, no voy a poder competir contra ellas directamente, pero me puedo ir haciendo un espacio en el mercado y en un futuro realmente tener esa competencia. Si bien, como cualquier otro sistema económico tiene sus fallas, realmente no se puede esperar que regalando el dinero a la gente sepa valorarlo. Porque es muy simple, si no te cuesta, no lo puedes valorar. Y es en general. Yo soy Marcus Grossman y esto fue una historia económica de la revolución. Espero verte en un próximo episodio y muchas gracias por dedicarme tu tiempo.